Buen día, ¿qué tal? Bien, hoy voy a leer Proverbios, Proverbios 16. Es otro libro de la Biblia que no te dice, no te habla de cuestiones de santas, digamos así. Hay una enseñanza, sí es cierto, pero no hay la parte, lo que es la parte que hablan los profetas mayores o los profetas menores, o lo que está señalado en el Nuevo Testamento, que son digamos, en la estadía de Jesús en la tierra. En este caso es proverbio. Son enseñanzas, son datos, son tips, digamos así, para entender algo que nos, que nos permite la Biblia, porque la Biblia es un libro que realmente trae muchas cosas. Entonces este 16, o sea, Proverbios 16, se llama la providencia. Y dice así, del hombre es preparar la mente, pero es Yahvé quien da la respuesta de la lengua. Al hombre le parecen buenos todos sus caminos, pero es Yahvé quien pesa las almas. Encomienda a Yahvé todos tus afanes y se te lograrán tus pensamientos. Todo lo ha hecho Yahvé para sus fines, aún al impio para el día malo. Aborrece Yahvé al del altivo corazón. Pronto o tarde no quedará sin castigo. Con misericordia y verdad se repara el pecado. Con el temor de Yahvé se aparta el hombre del mal. Cuando los caminos del hombre son gratos a Yahvé, aún los enemigos se concilian. Mejor es poco en justicia que muchas rentas en injusticias. Traza el corazón del hombre sus caminos, pero es Yahvé quien dirige sus pasos. Hay un subtítulo que dice el rey. Dice, un oráculo son los labios del rey. No falle pues el juicio de su boca. Peso justo y balanza justa son de Yahvé, y obra suya son las pesas de la bolsa. Abominable es que los reyes hagan impiedad, pues por la justicia se afirman los tronos. Agradan al rey los labios veraces, y alma al que habla rectamente. La cólera del rey es heraldo de la muerte. El hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida. Su favor es como nube preñada de lluvia primaveral. Hay otro subtítulo que dice sabiduría y modestia. Y dice así, mejor adquirir sabiduría que adquirir oro. Tener inteligencia vale más que tener plata. El camino derecho es apartarse del mal. Guarda su camino el que guarda su camino. Guarda su alma el que guarda su camino. La soberbia es heraldo de la ruina y la altivez del corazón, de la caída. Y la altivez de corazón de la caída. Mejor es humillar el corazón con los humildes que partir con los soberbios los despojos. Que de partir con los soberbios los despojos. Claro, repartir. Que partir. El que pone atención a la palabra hallará el bien, y quien confía en Yahvé es bienaventurado. El sabio de corazón es tenido por sensato,
y la blandura de los labios hace eficaz la doctrina. Fuente de vida es la sabiduría para el que la tiene, y es castigo del necio la necedad. Hay otro subtítulo que dice el don de la palabra. Dice así: el corazón del sabio hace disertar su boca, y con sus labios avalora la doctrina. Panal de miel son sus suaves sentencias, dulzura del alma y medicina de los huesos. Hay caminos que el hombre le parecen derecho, pero a su fin son caminos de muerte. El que trabaja para sí, trabaja, y su boca le estimula. El impío se cava la fosa, y hay en sus labios como llama de fuego. El perverso excita contiendas, y el chismoso aparta a los amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le lleva por caminos no buenos. El que hace guiños con sus dos ojos maquina engaños, y el que aprieta los labios ha hecho ya el mal. Gloriosa corona es la canicie, se halla en el camino de la justicia. Mejor que el fuerte es el paciente, y el que sabe dominarse vale más que el que se expugna una ciudad. En el seno se echan la suerte, pero ya ve quien da la decisión. Bien, son dictámenes, son cosas que siempre estamos viendo en la sociedad. Pues. Las personas, hay personas realmente inteligentes, o sea, que se han llenado de sabiduría, de conocimiento, y son personas tranquilas, ¿verdad? Y tratan de que ese conocimiento pueda llegar a otros de una forma sencilla, porque no es complicar realmente con palabras alguna verdad, algún hecho, alguna ciencia, porque cuando se complica las palabras, entonces la ciencia se aleja, o sea, no hay incentivo a la mente, porque se confunde, hay una confusión. Todas las cosas son sencillas, no hay nada complicado. Toda la cuestión es saber cómo decirlas. Muchas veces vemos acciones de las personas. Y sí, hay personas que son necias, que tratan de imponer su necedad, creyendo que son muy sabios. Y cada vez se van cavando como una especie de hoyo donde van ellos cayendo, pues, porque no tienen con conocimiento de la nada, solo es tratar de imitar, hacer creer que es una persona maravillosa y que es un tipo muy inteligente y que, ¿sabe? Logra cosas muy interesantes. Igual que lo que dice aquí, todo está planteado y todo está como programado por Dios. Hay cosas que son buenas, caminos que son buenos y caminos torcidos, pues, que son malos. Y algunas veces el camino torcido nos llama, nos, nos enamora, nos excita a que tomemos ese camino. Y son muchas las personas las que toman ese camino desviado y después se estrellan. O sea, no logran realmente un éxito, sino que todo se le hace oscuro, complicado, vamos, terrible, difícil. Y es aborrecido por todos. Pero hay personas que caminan por el bien y a Dios le gusta. Y esas personas son conciliadoras, son personas que abren caminos, son personas que ayudan.
son personas que están en la justicia. Habla de los que tienen el poder de la sociedad. Siempre en la sociedad ha habido personas a las que o son poder por, digamos que por sangre o lo que sea, o sea, por tradiciones, o personas que son elegidas por la comunidad, por el pueblo. Muchas veces el pueblo se enreda, se equivoca con las diferentes promesas que pueden hacer las personas que desean gobernar o administrar las cosas del pueblo, las cosas del país. Y esas personas no tienen realmente ninguna gratitud, ninguna buena intención, solo engañan. O sea, es una promesas falsas y lo que hacen es quizás engañar para ellos poder llegar y al final de cuentas el pueblo encuentra que su camino fue errado y que lo que se eligió fue a un tirano, a una persona perversa, a una persona que lo único que hace es mal al pueblo y que genera represiones, hambre, tristezas, malestares. Y de paso es tan dulce el poder, es tan meloso el poder, que no lo quiere dejar. Se mantiene, quiere continuar y quiere continuar haciendo el mal. Dice que, también aquí, que realmente adquirir sabiduría, conocimiento, saber, es el tesoro más grande y más importante que tiene la persona. Es un tesoro tan valioso que nadie lo puede robar. Nadie. No hay ladrón que pueda robar la sabiduría ni el conocimiento de una persona. Pero es muy fácil que esa persona pueda regalar, ofrecer, dar su sabiduría a otros. Y mientras da y ofrece, cada vez más y cada día se hace más sabio, con más conocimiento, con más saber. Y por eso es que es mucho más valiosa que el oro y que la plata. Ay, Dios Todopoderoso. Dice así, mejor es humillar el corazón con los humildes. O sea, es mejor estar padeciendo, digamos así, o entendiendo a los humildes, que estar con los iracundos, con los bandidos, con los inicuos, con los que tienen tanto pecado y que prometen muchas cosas, pero que no logran nada, que lo que logran es destrucción. Dice así, el sabio de corazón es tenido por sensato y blanduro, y hace eficaz su sabiduría, su doctrina. ¿Por qué? Porque las entrega con sencillez, que se entienda. Porque en la sencillez está, digamos, el secreto del conocimiento. Los conocimientos no son complicados, ninguno. Solo es saber explicar, solo es saber llevarlos a cabo, solo es saber mostrarlos. Hay quien muestra sus conocimientos y los complica porque no sabe cómo entregar ese conocimiento. Porque son tantas las cosas que quieren dar que de repente no, no tiene la posibilidad de, ah, de amansarlos, de entregarlos suavemente, de con palabras sencillas pueda lograr transmitir ese conocimiento y que ese conocimiento crezca en esa persona que lo escuche, pues. Y por eso que se valora la forma de cómo, el don que tiene la palabra. Muchas cosas se han dicho, muchas cosas, de Dios, de Jesucristo mismo. Cuando Jesucristo hablaba y hablaba en parábolas para que la gente
no entendiera, o sea, para que la gente se le hiciera complicado entender lo que estaba diciendo. Pero lo que estaba hablando era cosas sencillas. Él decía, por lo menos esto, que si las personas tuviesen fe como una como un grano de mostaza, una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, podrían tener un gran poder de decirle a una montaña, zúmbate en el mar. Así como hizo él, sécate, le dijo al higo, a la higuera, que se secara cuando no encontró higo, y la higuera se secó. O cuando él mismo solicitaba la sanación de las personas, era tanta la fe que imponía, pero era tan sencilla la forma de hacerlo, que las personas se sanaban. Es más, en ciertas oportunidades dice a una mujer que es más fácil decirte tus pecados se son perdonados o estás sana. ¿Vete? Eso es realmente, es, es como uno dijera, eso es dificilísimo, eso no se puede lograr, pero no, sí se logra, realmente sí se logra. Claro, no sé cómo, pero se evidencia y se puede lograr. Hay vamos, una anécdota que tengo. Cuando a mi esposa Iris le dio cáncer en el seno y le sacaron las células malignas, le sacaron también los ganglios que van hacia donde está el sobaco. Y el médico me dijo que eso, la sangre se le iba a acumular y eso era doloroso. Y le pusiera una venda, una faja. Bien, se le puso la faja, pero eso se siguió inflamando porque la sangre no salía, pues la sangre se acumulaba en esa parte. Y teóricamente parece que le dolía muchísimo. Y ella me decía a mí que hiciera algo. Es cierto que yo iba y hacía una especie de una meditación, una oración o algo, no sé. Y lo que le decía era, no sé, pero lo único que sé es que no te van a sacar nada de ahí. Y ella me decía que si yo estaba loco, que si no veía que eso estaba inflamado y que eso le dolía. Así llegó hasta el jueves y el jueves iba a llamar al médico y el médico le dijo que no la podía atender sino el viernes. Bien. ¿Qué pasó? Bien, que ese mismo jueves me dice que haga algo. Y yo hice lo mismo y lo único, le dije yo a ella, no sé, pero lo único que sé es que no te van a sacar una gota de nada. El viernes fuimos al médico y el médico cuando yo le dijo levanta el brazo que tiene el problema, le llegó a decir, oye Iris, ahí no hay una gota de nada. Entonces puede ser que uno diga, eso es un milagro. ¿Cómo pasó? ¿Cómo, cómo se hizo? ¿Fue acaso difícil hacerlo? ¿Fue difícil sanar a esa persona del malestar que sentía y sacarle el líquido, la sangre que estaba acumulada en el sobaco? ¿No? Pues no, no sacaron nada. No hubo inyección, no hubo pomada, no hubo nada. Lo único que hubo fue una palabra que el médico le haya dicho, ahí no hay una gota de nada. No sé, yo no lo hice, porque yo lo que hice fue decirlo 2 veces que lo dije y ya está. Y pasó. Podría ser eso como como la semilla de mostaza. O como lo que hacía Jesucristo que pedía a Dios, al Dios Padre Todopoderoso, la sanación o la devolución del Espíritu a la persona que se le había salido. Y se la sanaba. O decirle a Lázaro, Lázaro, sal y camina, ven para acá. ¿Mm? Es fe, sencillamente, y es tan sencilla la fe. O sea, lo único que tienes que creer, más nada. Entonces, estas, digamos, estas palabras que nos señala Proverbios, son palabras sabias, son momentos sabios. Son palabras como para meditarlas, digerirlas y tenerlas en mente, a la mano. Es lo que yo creo, no sé.
Entonces, estos son diferentes a los salmos y diferentes a las lecciones que nos da el Señor Jesucristo. Y está en la Biblia. O sea, este libro no es un libro nada más para decir que Dios hizo el mundo y creó al hombre con barro y a la mujer con una costilla y que hubo un diluvio y el diluvio llevó y se metieron los animales por pares. No, quizás eso sí son fábulas que se hicieron, pero no es eso lo importante. Lo importante de la Biblia es, primero, que es un libro histórico. Segundo, que hay un libro, es un libro que va diciendo cosas, pues pronosticó futuros. Sigue pronosticando futuros porque hay cosas que en la Biblia están dispuestas y no se han cumplido y se van a cumplir. Hay lecciones de vida como las que dio Jesucristo y hay lecciones de comportamiento y de incentivo al conocimiento, al entender las cosas. Entonces, no es leer el libro, la Biblia desde el principio hasta el fin como si fuese una novela. No. Lean cualquier cosa de la Biblia. Hay muchísimos libros. Si alguien quiere saber algo, lea Eclesiásticos o Eclesiastés, o lea Proverbios, o lea Sabidurías. Y esos son libros que son que tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y son sencillos. No hay una, no son capítulos, no son una serie de libros muy difíciles de entender. Son fáciles de entender. Y cuando lean el Nuevo Testamento, la parte de lo que es Jesucristo en cuanto a las palabras que él menciona, las parábolas, detenerse en la parábola y buscar de entenderla. Porque entre líneas Jesucristo dice muchas cosas y nosotros la leemos pero no la entendemos, o le pasamos por encima. Por lo menos cualquiera, la del niño, la del hijo pródigo, cualquiera de esas, la que se le perdieron a una persona, a la persona que se le perdieron los centavos, qué sé yo, o se perdió o la oveja se perdió. Esos dicen cosas que tienen que entenderse, qué es lo que está diciendo Jesucristo. Cuando Jesucristo habla lo que es al final de los siglos, dice él, ocurrirá algo. Lean lo que también es cierto. Cuando él dice, miren el cielo y vean los mensajes que nos dan las estrellas. No es que seamos astrólogos, no. Es que hay conjunciones, hay cosas que eso nos suceden y que están planteadas en los cielos. Por lo menos en el año 2017, en la conjunción de Virgo, se presentó lo que está planteado en Apocalipsis 12. Pero nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. No lo señalaron en ninguna parte, ni por casualidad. Pero eso ocurrió. En lo que dice Apocalipsis 12 ocurrió en el año 2007, en septiembre, octubre, por ahí. Bien, hasta ahí lo voy a dejar. Hasta luego. Pásenla bien. Chao.